Compañeras y compañeros diputados, representantes del Consejo Nacional de Huelga, rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México y el director del Politécnico Nacional, distinguidos invitados a la ceremonia de hoy. ¿Qué queremos para México en este día? ¿Otro otoño como el del 68? ¿Otro Aguas Blancas? ¿Otro Ayotzinapa? ¿O tal vez otro Tlatlapa? México no debe olvidar a sus jóvenes. ¿Cuántos hemos perdido diariamente por la falta de oportunidades de un futuro real en este país? Medio siglo ha pasado desde que el movimiento estudiantil de 1968 fue abruptamente frenado mediante la violencia en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Este antiguo sitio de sacrificios rituales aztecas y sede de un templo cristiano en el que se recordaba en cada misa el holocausto de su fundador, esa plaza fue el sitio de un martirio involuntario que ayudó a la creación del México actual. Sí, nuestro México, el de hoy. En efecto, tres culturas en el mismo espacio, distantes en el tiempo, pero hermanadas por la sangre derramada en ese mismo espacio. Eso ha sido Tlatelolco, el lugar de los montículos de tierra. Algunos de los presentes vivieron esos meses de movilización y represión. Otros hablarán de ello, como es mi caso. No me detendré en lo que ya han dicho otros, en lo que unos saben y otros conocen de este movimiento. Quiero, a nombre del Partido Encuentro Social, compartirles nuestra visión de los efectos que trajo ese movimiento a nuestro país. Recordemos que en el caso de los franceses, el movimiento estudiantil de mayo del 68 inició como una protesta por las restricciones en la convivencia en los dormitorios universitarios. La libertad que la entonces nueva píldora anticonceptiva ofrecía a los jóvenes era limitada por las viejas reglas. En el caso mexicano, el punto de partida del conflicto estudiantil fue un juego de fútbol americano entre dos escuelas preparatorias que acabó en una riña disuelta por la policía. La libertad que jugar y competir ofrecía a los jóvenes fue agredida por una autoridad celosa del orden irrestricto. ¡Oh, paradoja! En el año de los Juegos Olímpicos en México, practicar deporte ameritaba una carga policíaca en su contra. Recordemos que otros países, destacadamente Estados Unidos y Brasil, tuvieron también ese año movilizaciones de estudiantes por distintos motivos, pero con un elemento común: la búsqueda de libertades y el rechazo a la guerra, el autoritarismo y la violencia. Si recordamos el pliego petitorio original y lo comparamos con los resultados obtenidos en ese momento, en 68, el movimiento estudiantil mexicano fue un fracaso. La libertad de los presos políticos, la supresión del delito de disolución social, la destitución del jefe y subjefe de la policía, la indemnización a las víctimas, la supresión del cuerpo de granaderos y el castigo a los funcionarios responsables, nada de eso se obtuvo en ese 68. A cambio, en vez de libertad de los presos políticos, se amplió el número de ellos y se añadió el de la muerte. El jefe y el subjefe de la policía dejaron sus cargos, pero mucho tiempo después y por el natural paso del tiempo, no como consecuencia de los hechos que hoy recordamos. El cuerpo de granaderos sigue existiendo y de hecho no muy lejos de aquí. Las víctimas no fueron indemnizadas y los funcionarios responsables no solo se mantuvieron en sus cargos, algunos incluso fueron promovidos sin merecerlo. Triste resultado, ningún logro en ese momento. Pero el movimiento estudiantil del 68 no se acabó en ese momento. Ese movimiento sí, a fuerza de balas y bayonetas, se detuvo para que el país pudiera ser el anfitrión del mundo en los Juegos Olímpicos. La imagen de orden y tranquilidad valía más que la vida de nuestros jóvenes mexicanos. Triste distorsión del deber ser, una visión incorrecta de las autoridades,
pero el movimiento estudiantil no concluyó en la matanza de Tlatelolco. Ese despertar de conciencia y lanzamiento de varios liderazgos políticos y sociales, como los que hoy nos acompañan en este recinto, continúan impulsando la agenda de cambio, modernización y apertura que necesita el país. Y al inicio de la cuarta transformación de nuestro México, de la que Encuentro Social es parte fundamental, tenemos los resultados a la vista. Tal vez el logro más importante es que desde 1968 a la autoridad mexicana le tiembla la mano para usar lo que Max Weber denominó el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Hoy, marchas y manifestaciones pueden ocurrir cotidianamente, casi sin problemas en cualquier parte del país. Hasta los granaderos se usan para proteger a los contingentes. Los cuidan, no los atacan. A veces intervienen para frenarlos, pero moderan el uso de la fuerza. Otras veces, la autoridad se desborda, pero en esos casos, como en Tlatlaya o Nochixtlán, los responsables no quedan impunes y menos son promovidos, aún tímidamente, pero los casos de abuso se sancionan en este país. La Comisión de Derechos Humanos opina y recomienda: la violencia y la agresión de la autoridad no se ignoran. Falta hacer aún más, pero ya no hay una total impunidad como en el 68. Ese es uno de los grandes legados del movimiento estudiantil del 68. Lo seguiremos discutiendo los historiadores e investigadores, pero lo relevante es entender el momento y la lección que nos deja a los mexicanos. Debemos luchar por un país unido que nos permita crecer a todos como individuos y como sociedad pensante, propositiva y coordinada. Hoy más que nunca podemos decir que el 2 de octubre no se olvida, y la presencia del movimiento estudiantil del 68 en letras de oro en este recinto nos permite recordar nunca más a la violencia sin sentido, a la imposición del orden o a un gobierno que agrede a su pueblo impunemente. Que no se nos olvide, pero que no nos quedemos en el pasado, debemos seguir hacia adelante. Ya contamos con una ley de víctimas que obliga al Estado mexicano a indemnizar a aquellos ciudadanos y sus familias que son agredidos. Hagamos que se aplique bien, sin abusos y sin injusticias. En estos días, la autoridad ya tiene protocolos para el uso de la fuerza, que limita su capacidad de usarla y de salir impune. Es otra herencia del movimiento estudiantil del 68. No fue inmediatamente o en ese tiempo, pero se han logrado puntos importantes de su pliego petitorio. Ese movimiento estudiantil de 1968 fue detenido violentamente, pero no fue destruido ni acabado. Continuó en el tiempo y a lo largo de los años. Su siembra ha dado buenos frutos, hoy 50 años después. Hoy tenemos una democracia electoral que funciona bien, pero que también es perfectible. Hoy tenemos autoridades que saben que a través de la ley de transparencia deben rendir cuentas de sus decisiones y del uso de recursos públicos. Hoy la libertad de expresión se puede usar ampliamente, lo mismo en los medios masivos que en las comunicaciones particulares, en redes sociales o de cualquier otras formas. Pronto la revocación del mandato será una realidad legal que hará que toda autoridad, si no puede cumplir su tarea, sea reemplazada. Se pidió en ese entonces la imaginación al poder y seamos realistas, hagamos lo imposible. Este año, más de 30 millones de mexicanos apoyaron a la coalición Juntos Haremos Historia, de la que Encuentro Social es parte importante, para pedir un cambio de régimen en nuestro país. Un nuevo gobierno que buscará ser más tolerante, más respetuoso, más volcado al servicio del pueblo y procurando la paz. Tardó casi 18 años la candidatura de Andrés Manuel López Obrador en lograr la presidencia. Tardó 50 años el movimiento estudiantil de 1968 en llegar a este muro. Pero se logró porque la fuerza moral de sus razones y objetivos no podía frenarse por siempre. Hoy le pedimos a este nuevo gobierno que lleve al movimiento estudiantil del Palacio de Lecumberri,
que hoy es historia, al Palacio Nacional, que cumpla la propuesta, que lleve la imaginación al poder y que sea realista, haciendo lo imposible, que, a fin de cuentas, reivindique en los hechos las ideas de 1968. Por eso es nuestro momento de impulsar el cambio. Ahora hagámoslo nosotros. Es cuanto, señor presidente.